Te damos la bienvenida a este nuevo video, en el que estaremos atendiendo un tema de finanzas personales. Es el de el no controlar nuestros gastos mes con mes. Si este tema, así como otros en finanzas corporativas, te interesan, te invitamos a que puedas suscribirte, a que nos regales un like y también a que toques la campanita. Vamos entonces a iniciar con este tema. Queremos dejar claro que en este video no vamos a hablar de cómo controlar nuestros gastos, sino hacer conciencia de los efectos dañinos que hay cuando tú no controlas tus gastos, porque es algo que primero es el primer paso que tenemos que dar. Para poder explicártelo, vamos a utilizar una tabla que seguramente te va a ayudar a comprender tres importantes escenarios que nos pueden ocurrir. Esta es la tabla a la que nos hacíamos referencia. Por favor, no te fijes en cuánto estamos hablando de ingresos, porque ahí nos habla el ingreso, porque alguien puede decir, es que yo no gano eso. Eso ahorita no es importante. Vamos a ver tres escenarios. Primero, vamos a suponer a alguien que gana 39,000 pesos, pero gasta 38,025 pesos, es decir, ahorró 975 pesos. En proporción de cada peso que está ganando, está gastando 98 centavos. Segundo escenario, alguien que gana 32,000 pesos, pero gasta los 32,000 pesos. Eso quiere decir que no ha ahorrado nada, lo cual en proporción de cada peso que gana, ese peso se lo gasta. Y el tercer escenario, vamos a suponer que alguien gana 18,000 pesos, pero gasta o consume 18,990. Es decir, gasta más de lo que gana. En otras palabras, está gastando de más 990 pesos y por eso está con signo negativo. A esto en economía se le llama desahorro. De por sí no ahorrar es negativo, desahorro es más negativo. En proporción significa que de cada peso que gana esta persona, se gasta ese peso y 6 centavos más, ¿verdad? Lo que lleva a 990. De cada peso se gasta ese peso y además 6 centavos más. ¿Y cómo puede suceder eso? Es fácil, crédito. Y una de las formas más sencillas de ello es utilizar la tarjeta de crédito. Y normalmente, cuando se está en estas condiciones, no se paga la totalidad del consumo mes con mes, sino que se paga el mínimo, lo cual conlleva a una condición financiera bastante complicada. Por lo tanto, bueno, esto es lo que llega a suceder. Por la tarjeta de crédito tú puedes estar cayendo en desahorro, que de por sí ya es una situación o una afectación bastante complicada. Ahora, además de entender esto, hay que comprender que los gastos debemos dividirlos. Hay gastos fijos y gastos variables. Lo que no debemos entender es que a veces cuando hablamos de gastos fijos, uno puede entender que son gastos que están fijos cada mes. Y como son todos los meses, son fijos. No. Los gastos fijos se refieren a gastos que haces cada mes, pero que siempre es el mismo gasto, el mismo costo de ese gasto, ¿verdad? Puede ser la colegiatura o puede ser meses sin intereses. Siempre gastas lo mismo. Y están los gastos variables, que son gastos que realizas mes con mes, pero que varían. Puede ser la despensa, puede ser el entretenimiento, puede ser el gas, el agua, la luz, no sé. Algo que tienes que estar consciente de ello es que los costos o gastos fijos no tenemos control sobre ellos y son los que normalmente causan mucho perjuicio en la economía familiar. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues si es la colegiatura, lo tienes que pagar. Si son meses sin intereses, los tienes que pagar. Es decir, son gastos fijos que no tienes control sobre ellos. Tienes que gastarlo. Los variables no, los variables sí los puedes controlar. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, cada vez que entres en un gasto fijo, tienes que pensar muy bien cuál es tu condición en ingreso. ¿Cómo podemos sacar un indicador que nos permita evaluar esta situación? Bueno, hay algo que se llama punto de nivelación, donde hacemos lo que muestra esta fórmula. Los gastos fijos los vamos a dividir entre uno menos gastos variables entre ingresos. Lo que está dentro del paréntesis nos da una proporción
de cuánto estamos gastando en gastos variables en relación con nuestros ingresos. Eso es una proporción. Normalmente los gastos variables son menores que los ingresos. Esta proporción se la restamos a la unidad. Cuando dividimos los gastos fijos entre estas operaciones que dijimos en el denominador, te va a dar en términos de peso el punto de nivelación. ¿Qué significa? Es lo que tú necesitas ganar para poder cubrir tus costos, pero sin tener ningún ahorro. De tal manera que esa cifra te dice, tú mínimo tienes que estar ganando esto. ¿Verdad? Ahora, el problema está que cuando tú empiezas a incrementar tus gastos, este punto de nivelación se va para arriba. Es decir, el indicador te dice que tienes que ganar más. O sea, si quieres cubrir esos costos y esos gastos, tienes que ganar más. El punto de nivelación te dice cuánto. Así que si tú calculas la proporción de los ingresos con respecto a tu punto de nivelación que ya calculaste, es decir, divide los ingresos entre el punto de nivelación, te va a decir en términos porcentuales cuánto tu sueldo está por arriba de ese punto de nivelación, que es lo menos que puedes ganar. ¿Cuánto estás arriba de ello? Por lo tanto, mientras este porcentaje sea mayor, tus finanzas son más saludables. Entre este indicador baje, significa que tus finanzas son menos buenas o están peor, ¿verdad? Bajo esa condición. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio a través de una hoja de cálculo en donde ustedes seguramente ya lo estarán viendo en este momento. Miren, vamos a suponer que yo gano 25,000 pesos. Tengo de costos fijos 10,000 pesos y de variables 12,000 pesos. Eso me dice que yo debería estar ganando 19,231 pesos para poder cubrir en proporción. Obviamente, si nosotros le restamos a 25,000 pesos los 10,000 y los 12,000, nos dice que hay 3,000 pesos de ahorro. Eso a veces no es fácil de ubicarlo, por eso es bueno el indicador. Y lo que me está diciendo es que mi ingreso está 30% arriba de mi punto de nivelación. Es decir, estoy ganando lo suficiente para poder cubrir mis costos y un 30% adicional. Lo que ven a la derecha, si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo, pero si yo ingreso o aumento, perdón, mis costos en un 5% y también mis costos variables en un 5%, noten cómo ahora se me subió el punto de nivelación de 19,231 a 21,169, lo cual indica que mi punto de nivelación bajó de 30% a 18%, casi un 12% o puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Que yo necesito ganar más para poder cubrir mis costos, o si no gano más, todavía estoy en condición de poder pagarlo porque mi punto de nivelación es positivo. Si yo aumentara en 20% ambos gastos, entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo un punto de nivelación negativo, que es, perdón, en términos porcentuales, que es de menos 11,7% cuando era de 30%. Cuando es negativo, quiere decir que ya no estás ganando lo suficiente. En otras palabras, tu punto de nivelación te dice, tienes que estar ganando 28,302 pesos para cubrir los costos o los gastos que estás realizando mes con mes. Y ese es el punto que quiero explicar. Por último, vamos a hablar de esta gráfica porque esto es una a veces tendencia que tenemos de no controlar los gastos y que en primera instancia no se nota el problema. Pero si no cambias los hábitos, si no cambias la forma en que estás haciendo las cosas, tarde o temprano eso te va a afectar. Mira, vamos a suponer que como pasa tu sueldo de 32,000 pesos, los vamos a dejar en los años 2025 al 2034 igual, vamos a suponer que así fuera. Pero si tú incrementas tus costos fijos, como te das cuenta aquí en la gráfica, lo que está más arriba pues son tus ingresos, tus total de costos. La roja es la suma del azul más la amarilla o la anaranjada, es decir, costos totales, gastos fijos y gastos variables. Tu total, pues aquí está, ¿no? Es la línea roja. Si tú incrementas tus costos fijos en 4%, ¿qué va a empezar a darte cuenta? Mientras la línea, perdón, verde esté por arriba de la roja, significa que todo está bien, pero cuando la línea roja está sobre la verde, entonces tenemos un problema. Si yo también incremento en 4% los costos variables o los gastos variables, nota que
ya se hizo más la pendiente de la línea roja y que resulta que ahora la línea verde a la mitad está arriba, pero luego está abajo. Si nos fijamos en términos de los años, quiere decir que quizá en el 2025, si yo llevo esta rutina o esta tendencia en gastos con respecto a lo que yo tengo como ingreso, voy a estar en condiciones favorables hasta el 2029. Pero para el 2030 ya estuvo, no lo voy a poder resolver. Claro, si tú tienes chance de incrementar tus ingresos en un 4%, no tienes problema. Pero si tú ingresas, o más bien se incrementan tus ingresos, lo mejor, digo, perdón, no lo mejor, sino lo que siempre hacemos es que incrementamos también nuestros gastos, 8% y 8%, porque ganamos más. Bueno, al principio no te vas a dar cuenta, volvemos a lo mismo. 2005, 2006, 2007, pero si tú sigues con la misma tendencia, en el 2030 tu situación financiera va a ser peor. Y si requieres de incrementar tus gastos por una emergencia o algo que ocurre, perder el empleo o una enfermedad que tengas que gastar más de lo que pensabas, esto pudiera llevarte a una situación bastante compleja, perdón. Vamos a suponer que pudieras estar incrementando en 20% tus costos fijos. No, hombre, pues ya la condición y la situación queda bastante complicada, ¿verdad? Porque vas a empezar a ver deteriorada tu economía en 2 años, ¿verdad? ¿Cómo le haces para incrementar tus ingresos? Ahí está el problema. Por lo tanto, sí debemos ahorrar y tenemos que estar llevando a cabo nuestros costos en función de nuestros ingresos para que tengamos siempre una condición apropiada. Pero a veces tu ingreso no la puedes modificar. Lo único que puedes hacer son tus gastos. Y los fijos muchas veces no tienes control ya sobre ellos. Por eso fíjate bien cuando entres en un costo fijo. Los variables sí los puedes manejar. Puedes apagar las luces, puedes bajarle al gas, puedes usar menos agua. El punto es. Por lo tanto, esta es una forma de explicar y hacer un poquito de conciencia de qué es lo que pasa cuando no controlas tus gastos. Así que si te pareció interesante este tema, pues te pedimos que te suscribas, que nos regales un link, digo un like, y también nos puedas tocar la campanita. Estamos contigo para seguirte dando algunos otros consejos. Es importante que tengamos entendimiento en las finanzas, no que nos digan qué tenemos que hacer, sino que entendamos qué son las finanzas. Y ese es el objetivo que estamos nosotros persiguiendo. Que la pases muy bien, nos estaremos viendo para la siguiente oportunidad. Hasta luego.